The recording in progress. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Gusto tenerlos una vez más en esta reunión a través de esta plataforma. Continuando con nuestras clases de evangelismo, le vamos a ceder el turno a nuestro hermanito Orlando Córdoba, quien nos trae una vez más el estudio de la palabra del Señor. Adelante, hermanito Orlando. Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermanos. Pues vamos a continuar, hermanos, con el tema que estamos viendo sobre la aplicación del Evangelio conforme a las Santas Escrituras. Pues ya hemos visto, hermanos, ¿verdad? Que conforme a las Escrituras, el mensaje del Evangelio fue un mensaje específico. Vimos también que conforme a las Escrituras, la predicación del Evangelio fue prioridad. Ya vimos también que conforme a las Santas Escrituras, en cada mensaje del Evangelio siempre, hermanos, hubieron, ¿verdad? Personas bautizadas. Y también vimos que conforme a las Santas Escrituras encontramos a los cristianos dándose un estudio y como resultado el bautismo era enseguida, era el mismo día. Y otro punto que vimos, hermanos, el lunes hace 15, bueno, 15 días, ¿verdad? Porque hace 8 días no transmitimos, no, bueno, no compartí. Es que conforme a las Santas Escrituras no debemos de tener a las almas en peligro de perderse para siempre con muchos estudios que solo le pertenecen a los que ya han sido bautizados. Eso es lo que hemos visto hasta hoy. Y pues hoy vamos a otro punto muy importante, hermanos, que conforme a las Santas Escrituras, no debemos bautizar a nadie, ¿no? Sin creer el Evangelio. Debemos de considerar, hermanos, que la base fundamental de la salvación y de la vida cristiana es el Evangelio de Cristo. Vamos a iniciar, hermanos, con la historia de la conversión, hermanos, de el eunuco etíope, allá en Hechos 8. Vamos a Hechos 8, capítulo 8, versículo 35 al 38, por favor, hermanos. ¿Alguien que lo tenga, que pueda leerlo? Bueno, le leo, hermano. Adelante, hermano Tomás, 35 al 38. por Entonces favor. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y se bautizó, y le bautizó. Ya bautizó. Muy bien, gracias, hermano Samuel. Pues mire, hermano, aquí vemos a Felipe predicándole el evangelio de Jesús al eunuco. Y cuando encontraron agua, el eunuco dijo: mira, que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Parece ser que este hombre, hermanos, que había escuchado el evangelio, quería recibir la salvación a través del bautismo. Pero Felipe, hermano, le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, si no crees de todo corazón, si no crees, no puedes ser bautizado. Si crees, sí. Si no crees, no. Aquel hombre respondió, hermanos, y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él, hermanos, confesó su fe en lo que había escuchado acerca del Evangelio de Jesús. Y esa fue la razón por la cual pararon el carro y ambos descendieron al agua, hermanos. Y Felipe le bautizó. Eso, hermanos, es algo extraordinario, hermanos. Porque, pues, hay muchas prácticas, hermanos. Hoy día, como es el bautismo que se hace a los niños, que los bautizan sin creer. Ahora que estuvimos predicando allá en Tixcocop, Yucatán, ¿no? eh, me hacía referencia una joven, eh, diciéndome que
Pues que la fe que contaba era la fe de los padres, la fe de los padres. Pero aquí no vemos que Felipe le haya dicho, si crees de todo corazón para bautizar a tu hijo, a tu niño o a tu niña, bien puedes bautizarlo. Pero no está hablando aquí de un bautismo de una segunda persona, hermano, sino está hablando de la primera persona que es el eunuco. Si crees, o sea, si tú crees de todo corazón, bien puedes bautizarte tú. ¿Sí? No es de que si crees, puedes, si crees todo el evangelio, puedes bautizar a tu niño o a tu niña. No es así como está este, definido aquí esta historia. Así que el hecho, hermanos, de oír el evangelio nos debe llevar, hermanos, a creerlo. Y el hecho de creer el evangelio, hermanos, nos debe llevar a arrepentirnos, que es el cambio que necesitamos cambiar, hermanos, para poder recibir ese beneficio. Y el hecho de arrepentirnos, hermanos, nos debe llevar, hermanos, a reconocer a Jesús como el Señor y Cristo para que lo confesemos y entonces, hermanos, podamos ser bautizados, hermanos. Así que debemos de recordar, hermanos, que el Evangelio es el poder de Dios para salvar no a cualquiera, sino solamente a todo aquel que cree. Vamos a Romanos 1:16, por favor, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. A ver, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, hermanos. Fíjense. Este texto, bueno, nos enseña y ya lo hemos, yo creo que casi en todas las clases hemos usado este versículo, ¿eh? Porque claramente, hermanos, cuando hablamos del evangelio, hablamos de un poder exclusivo, un poder especial, un poder único. ¿Sí? Porque el evangelio es el poder, hermano, exclusivo, único para salvar a todo aquel que cree. Es decir, no a cualquiera salva ese poder de Dios. Solamente salva a todo aquel que cree. Eso significa, hermanos, que si alguna persona no cree, no puedes ser bautizada, hermanos. Para que pueda ser bautizada una persona necesita creer el evangelio. Porque si bautizamos a una persona sin creer el evangelio, hermanos, estaríamos diciendo, hermanos, que Dios usa su poder solamente para salvar a los que creen. Pero si yo bautizo a una persona, hermanos, sin creer el evangelio, entonces, hermanos, yo estaría bautizando, hermanos, pero Dios no estaría usando ningún poder para salvar a esa persona, hermanos. Bueno, para que Dios use su poder, hermanos, de salvación, las personas necesitan creer el evangelio. Pero si bautizamos a una persona sin creer el evangelio, entonces Dios, hermanos, estaría haciendo lo que muchas veces argumentamos, que Dios no usa ningún poder, hermanos, en el bautismo que le dan a los niños. A los niños es que los bautizan cuando son bebés y no creen nada. Si no creen nada, en ese bautismo que reciben los bebés, entonces tampoco Dios no usa nada de poder, ¿no?, para salvar a esos bebés. Y bueno, los bebés pues no lo necesitan, no necesitan salvación. Los bebés tienen una buena relación con Dios. Ahora, es importante recordar, hermanos, que según la historia de la que vimos de Hechos capítulo 8, se necesita creer, hermanos, de todo corazón el Evangelio para poder ser bautizado, que fue lo que vimos ahí en la historia del eunuco. ¿Sí? Si crees de todo corazón, bien puedes, dijo el predicador. Hermanos. Eh, Según Romanos 10:9, hermanos, vamos a buscar por favor Romanos 10:9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice aquí el texto, hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien, fíjense. Para ser salvo, hermanos, con la boca hay que confesar que Jesús es el Señor. Pero, hermanos, para ser salvo, es decir, hermano, para ser bautizado, eh, necesitamos hacer algo especial con el corazón, hermano. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Recordemos, hermanos, que a través del bautismo obtenemos la salvación, ¿sí? Porque ahí el viejo hombre es crucificado, ahí el cuerpo del pecado es destruido, ahí nacemos de nuevo, ¿eh? Ahí dejamos el viejo hombre, ahí somos lavados, santificados, justificados, como dice eh, 2 Corintios 6, ¿eh? Versículos 10, 11. Pero fíjense, hermano, es importante, hermano, recordar que para poder ser bautizado, hermano, se necesita creer de todo corazón el Evangelio. Se necesita creer, hermanos, que Dios levantó de los muertos a Jesús. Algo similar encontramos en Colosenses 2:12. Vamos a Colosenses 2:12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Muy bien, gracias, hermano. Fíjense, este versículo nos muestra, hermanos, Colosenses 2:12, que cuando somos bautizados, somos sepultados con Cristo en el bautismo. Cuando somos bautizados, también somos resucitados con Él. O sea, somos resucitados con Cristo. Pero, hermanos, hay un medio importante ahí en el bautismo. Y dice ahí, hermanos, ¿mediante qué dice el texto? La fe. Mediante la fe, mediante el creer, hermanos. O sea, eso significa, hermanos, que si nosotros bautizamos sin creer el Evangelio, entonces no estaría de por medio esta fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, hermanos. Y es ahí donde nos damos cuenta la necesidad de cumplir vamos a decir así, este requisito, o como lo vimos en una clase anterior acerca de las llaves del reino de los cielos, que el hecho de creer esta condición que Dios puso para nuestra salvación es importantísima, y es creer en el Evangelio. Porque es lo que hemos venido comentando en algunas clases, hermanos, ¿verdad? Hablando de la que veíamos de la clase de la prioridad del Evangelio, de que no podemos nosotros, hermanos, bautizar a una persona porque se convenció de que la iglesia verdadera pues no practica, por ejemplo, el diezmo y por eso ya se quiere bautizar. O porque se da cuenta que la iglesia que pertenece pues no es la iglesia de Cristo, la iglesia por la cual Jesús murió y compró con su sangre. Y pues solamente se bautiza porque quiere pertenecer a la iglesia verdadera, pero pero no está de por medio, ¿verdad? La fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces aquí, hermanos, es importante darnos cuenta de la necesidad de creer de todo corazón el Evangelio, de creer que Dios levantó de los muertos a Jesús y de creer, hermanos, en ese poder de Dios, hermanos, el cual es un medio en el cual debe estar en acción esa fe cuando somos bautizados. Ahora, algo que me llama mucho la atención, hermanos, es un texto que me encanta mucho y lo hemos comentado también aquí en estas clases, es que el Evangelio, hermanos, es un mandamiento específico que Jesús vino a cumplir, hermanos, de parte de su Padre. Él vino a cumplir un mandamiento específico y él lo dice de una manera tan clara, hermanos, allá en Juan. Vamos a Juan capítulo 10, versículos 17 y 18.
Juan 10, versículo 17 y versículo 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense, hermano. ¿Qué mandamiento recibió Jesús de su Padre, hermano? Bueno, él recibió el mandamiento de venir, hermanos, a esta tierra, ¿ya? Y de poner su vida y de volverla a tomar. Recordemos, hermanos, que, bueno, ya lo hemos visto, creo, en algunas clases anteriores, que Jesús, hermanos, aquel verbo se convirtió en carne, ¿sí? Y Jesús es mediador como hombre, Jesucristo hombre, lo menciona 1 Timoteo 2:5. Lo menciona muchas veces como hombre, hermanos, como carne. Me gusta un texto muy hermoso también de Romanos 8:3, hermanos, que menciona que Dios, nuestro Padre, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. Porque solamente como carne, hermanos, como hombres que podía poner su vida. Si Jesús hubiera venido como Dios, pues nunca hubiera podido poner su vida, ¿sí? Ni volverla a tomar. Pero si Jesús puso su vida y la volvió a tomar, hermanos, porque vino como hombre, como humano, ¿sí? Como carne, ¿sí? Y Jesús dijo en el 18, nadie me la quita, es mi vida, nadie me la quita. Él vino, hermano, voluntariamente, él de sí mismo la puso. ¿Y por qué? ¿Por qué puso su vida de sí mismo? Él dijo, hermano, porque tenía ese poder para hacerlo. ¿Quién le había dado ese poder? Pues su padre, hermanos. ¿Basado en qué? En el mandamiento. Dice, este mandamiento recibí de mi padre. Así que, hermanos, como hombre, Jesús, hermanos, Jesús como hombre, Jesús como carne, no fue nada fácil, hermanos, cumplir este mandamiento. Nada fácil, hermanos. Vamos a ver dos lecturas, hermanos, una en Mateo y una en Lucas, acerca de la oración que Jesús hizo antes de que fuera apresado, hermanos, para morir, para ser crucificado. Vamos a buscar Mateo 26, vamos a leer el versículo 37 al 44. Mateo 26, versículo 37 al 44. Por favor, hermano Pío. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Te sigo? Sí, hermano, hasta el 44, por favor. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, no, si no puede pasar de mí esta copa, sino sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Amén. Gracias, hermano Pío. Fíjense, hermanos, fíjense nomás, pensemos en Jesús, hermano. Dice el versículo 37 que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse, hermanos. Y fue de una manera tan grande, en gran manera, hermanos. O sea, no fue fácil para Jesús cumplir este mandamiento, hermanos, de morir por nosotros, de dar su vida y volver a tomar. Y Jesús dijo en el 38 que su alma estaba muy triste. Y estaba tan triste hasta la muerte. Fíjense. Y con esa tristeza, hermanos, con esa angustia, fue y oró, hermano. Fue y oró a su Padre Celestial. Postrándose, hermanos,
ante su Padre Celestial, diciéndole, Padre mío, verso 39, si es posible, pase de mí esta copa. Pero fíjense, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y dice, hermanos, el versículo 26, del 44, el versículo 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Es decir, hermanos, estuvo rogándole a su padre, hermanos, que si quería que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de su padre. O sea, aquí vemos, hermanos, que no fue nada fácil cumplir este mandamiento, hermanos, de poner su vida y volverla a tomar. No fue fácil. Miren miren la angustia, hermanos, que encontramos allá en Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 44. Lucas 22, versículo 39 al 44. Dice, Adelante, hermano. dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se Fíjense. levantó, hasta ahí, Hasta ahí también, hermano. 44. Gracias, Mentopio. Fíjense el 44, hermanos. Orando Jesús, hermanos, estaba en agonía, hermanos. Y era su sudor, dice la escritura, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, Jesús, hermanos, estuvo en agonía, hermanos. Y no fue allá en la cruz simplemente, hermanos. Antes de llegar a la cruz, ella estaba en agonía, hermanos. Es decir, no fue fácil para Jesús ser obediente, hermanos. O no fue fácil para Jesús cumplir ese mandamiento, ese gran mandamiento de poner su vida en la cruz por nuestros pecados y de volver a tomar, hermanos. Dice Filipenses 2:8, hablando de Jesús, dice, hermanos, que Jesús estando en la condición de humano, de carne, de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. ¿Hasta dónde se hizo obediente? hasta la muerte Hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte de qué? de cruz. De cruz. Fíjense, hermanos. Sí. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Hebreos 5, versículo 8 y versículo 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Wow, mano. Fíjense qué cosa tan maravillosa, hermanos. Jesús vino a ser obediente, hermano. Y dice, hermano, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ya lo vimos, hermanos. Él aprendió la obediencia aceptando, hermanos, poner su vida para volver a tomar. Y habiendo sido perfeccionado, dice que vino a ser autor de eterna salvación para quienes, Para para todos todos los que le los obedecen. que obedecen. Los obedientes. Así, los obedientes. Ahora, pero ¿dónde empieza la obediencia, hermanos? Empieza en el Evangelio, hermanos, en el Evangelio. Ahora Jesús es el autor de eterna salvación. ¿A través de qué?
del mensaje del evangelio que obedecemos, hermanos, cuando nos bautizamos. Ahora, pero imagínense, hermano, si Jesús vino a cumplir este mandamiento y no fue nada fácil para él cumplir este mandamiento, hermanos, y resulta de que muchos de nosotros, hermanos, queremos que la gente sea salva de sus pecados, queremos que Jesús sea su autor de eterna salvación, pero no los ayudamos a las personas, hermanos, a creer en el evangelio. Los queremos que salvar, hermanos, por medio de otros estudios, por medio de otras clases que no tienen nada que ver con el evangelio. Por eso es que debemos de recordar, hermanos, que para creer el evangelio se necesita primero, ¿qué cosa? Oírlo. Oír. Oírlo, sí. Lógicamente. Pero debemos de recordar, hermanos, que se necesita creer el evangelio para no ser avergonzado, decía Romanos 10:11. Vamos a Romanos 10:11. Romanos capítulo 10, versículo 11. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, si nosotros no creemos en el evangelio, lo más seguro, hermanos, es que recibamos un bautismo sin evangelio y en aquel día final, hermanos, muchos seamos avergonzados, nos alejemos de él avergonzados, pensando, ¿verdad?, que vamos a estar a la derecha de Cristo y probablemente muchos de nosotros quedemos a la izquierda, hermanos. ¿Por qué? Porque ya ven, hermanos, que hay personas que dicen que con el solo creer, recibir a Cristo en el corazón, ya somos salvos y que no necesitamos el bautismo, ¿no? Y las personas que se bautizan, hermanos, muchas veces se bautizan nada más para pertenecer, ¿verdad? Dicen, para tener privilegios en la iglesia, poder tener derecho a quizás dirigir un himno, una oración, o tener algún cargo, decían por otras personas. Pero los bautizan sin evangelio, sin creer en el evangelio. Dice el capítulo 10 ahí, hermanos, versículos 12 y 13, que para ser salvo se necesita invocar el nombre del Señor, hermanos. Dice versículos 12 y 13 de Romanos 10, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero empieza, hermano, el cuestionamiento, hermanos. El versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Se puede invocar a alguien en que no han creído? No. Es como si dijéramos, ¿cómo se bautizarán si no han creído? ¿Se pueden bautizar sin creer? No. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Pueden creer si no han escuchado? No. Para creer necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Y luego la otra pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Pueden oír un mensaje que si nadie les predica? Pues no. Tiene que haber alguien, hermano, alguien portador de estas buenas nuevas. Pero luego, hermanos, debemos de recordar, hermanos, que se necesita, hermanos, alguien que predique el evangelio. ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? Dice. Tiene que haber alguien, hermano, que exponga el mensaje del evangelio. Así que se necesita oír el evangelio para poder creer. Se necesita predicar el evangelio para que alguien lo oiga. En resumen, hermanos, tenemos lo que Jesús dijo allá en Marcos 16, versículo 15. Hermano. Bueno, 15 y 16. ¿verdad? Tenemos el 16.
Eh, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, en resumen, hermanos, tenemos que necesita ser enviado, hermano, a predicar el evangelio. Alguien tiene que ser enviado a predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que lo crean. Y Jesús dijo, id. Así dijo Jesús, id. Y luego dijo, y predicad el evangelio. Así que cuando se predica el evangelio, hermanos, las personas lo escuchan. Porque Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda criatura, hermanos, que escucha el evangelio, puede pasar a la segunda parte que Jesús dijo, el que creyere. Es decir, hay que creer el evangelio. Pero no solamente hay que creerlo, también hay que obedecerlo. Por eso Jesús dijo, y fuere bautizado. Recordemos que en algunas clases anteriores ya vimos, hermanos, que el bautismo es la forma exclusiva de obedecer el evangelio, de morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo. Así que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que se necesita, hermanos, el mensaje del evangelio de Cristo para que toda criatura llegue a la fe y de esa manera pueda ser bautizado para ser salvo. Si no se predica el evangelio, hermanos, no se puede creer. Y si no se puede creer el evangelio, tampoco se puede bautizar, hermanos. Y si bautizamos a alguien sin evangelio, hermanos, sin creer el evangelio, entonces no podrá ver el resultado que Jesús dijo, de ser salvo. Por eso, hermanos, Jesús dijo, Romanos, digo Jesús, en Romanos, hermanos, 10:17, Pablo escribió diciendo, así que la fe, El oír. por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí, hermanos, fíjense que estaba mirando, hermanos, algunas versiones, inclusive, hermanos, el griego interlineal, y esta versión 60, hermanos, generaliza la palabra de Dios, hermanos, ahí. Así que la ves por oír y el oír la palabra de Dios. Y ahí podríamos decir, bueno, con el hecho de que yo oiga que Dios creó los cielos y la tierra, o que Dios destruyó el mundo pecador y se salvaron solamente Noé, ¿verdad? Y su familia. Hablando, hermanos, de la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que el griego interlineal, hermanos, dice ahí, hermanos, que habla de la palabra del ungido o el mensaje del ungido. Es decir, habla del mensaje de Cristo. Menciona el ungido ahí en el griego interlineal, hermanos. Así que la fe viene por el oír, pero no es simplemente la palabra de Dios, hermanos. No simplemente se trata de oír la palabra de Dios, se trata de oír el mensaje del ungido, específicamente de Cristo, hermano. Ustedes ponen cuidado a otras versiones, se van a dar cuenta. Déjenme buscar aquí algunas versiones, hermanos, para que la Biblia al día, hermanos, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La Biblia del Oso dice, luego la fe es por el oír y el oído por la palabra del Cristo. La Nácar Colunga, hermanos, dice, por consiguiente, la fe es por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. La Biblia en el lenguaje actual, hermanos, dice, así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Lenguaje sencillo, hermanos. Biblia en lenguaje sencillo dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. O sea, todo tiene que ver, hermanos. La Biblia de oro, hermanos, de oro, la Fe de Historia Samat,
Dice, así que la fe proviene de oír, y el oír depende de la predicación de la palabra de Cristo. O sea, todo tiene que ver con el mensaje, hermanos. El mensaje de Cristo, hermanos. Hay otra versión aquí, hermanos, que dice, así que la confianza viene de lo que es oído, y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mesías. Así que la fe, hermanos, viene de un mensaje específico sobre el Mesías, hermanos, sobre Jesús, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros leemos el texto como lo tenemos normalmente, hermanos, y decimos, bueno, la fe viene por oír la palabra de Dios. Generalizamos la palabra de Dios de una manera general. Pero no, hermanos, no es una manera general, es una manera específica. ¿Hablando de quién? De Jesucristo, hermano, de Jesucristo. Y como hemos visto, hermanos, en algunas clases anteriores, lo que es predicar el Evangelio, hermanos, es predicar a quién es Jesús, qué hizo por nosotros, y de ahí vienen, hermanos, las condiciones que necesitamos nosotros cumplir para que podamos, hermanos, recibir el beneficio de lo que Jesús hizo por nosotros, hermanos. Así que debemos de recordar, hermanos, que se necesita que la fe en el poder de Dios esté presente, hermanos, en la persona en el momento, hermanos, que se está bautizando. Esto es lo que vimos hace rato. Bueno, vamos a regresar, hermanos, a Colosenses, por favor. Colosenses 2:12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjense, hermano. Esa es la razón, hermanos, que vemos en las historias reales de salvación, que en el momento que les predicaban el evangelio, en ese mismo día, en ese mismo instante, como hemos visto, ¿sí?, tomaban la decisión de bautizarse, hermanos, los que querían ser salvos. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento le acababan de hablar de la muerte de Cristo y en ese mismo momento estaban obedeciendo la muerte de Cristo, bajando las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque estaban creyendo en el evangelio, estaban creyendo en la muerte de Cristo y morían con Cristo, hermanos, en el bautismo. Eran sepultados, como dice aquí Colosenses 2:12. En el momento de ser sumergidos en el agua, son sepultados juntamente con él en el bautismo. En ese momento están creyendo, hermanos. En ese mismo momento que escucharon que Jesús fue sepultado, también, hermanos, toman la decisión de bautizarse en ese mismo momento, en ese mismo instante, para creer, hermanos, que están sepultados juntamente con él en el bautismo. Y si ellos, hermanos, en ese mensaje del evangelio creyeron en la resurrección, en ese mismo momento, hermanos, están creyendo que están siendo resucitados juntamente con él, hermano. Pero ¿por medio de qué sucede esto? Dice el texto. Por la fe, hermano. Es decir, por el hecho de creer, hermanos, en el evangelio. ¿Sí? Por eso, hermanos, imagínense lo que veíamos, hermanos, en clases anteriores, que no podemos, hermanos, no podemos como programar, hermanos, un bautismo. Si hoy es lunes y decimos, bueno, programa para el domingo. ¿Sí? Para el domingo que todos los hermanos vean ahí el bautismo, ¿sí? Todos se gocen, ¿verdad? Porque lo que buscamos es algo, un gozo, ¿no? Para todos, la familia en Cristo. Y vamos a esperar para el domingo para bautizarlo. Hoy le hablaste de la sepultura y va a ejercer la fe hasta dentro de, ¿qué? De 7 días o 6 días. No, la fe tienes que ejercerla ahorita. Si ahorita tú estás creyendo, ahorita tienes que ejercer esa fe en tu bautismo. ¿Sí? A ver. Ahora, pero la pregunta es, hermano, pero si no hay evangelio, hermanos, si en lugar de predicar el evangelio, hermanos, le predicamos la iglesia, el tema de la iglesia verdadera para bautizarlo, si en lugar de predicar el evangelio, hermanos, de lo que Jesús es y lo que Jesús hizo, le predicamos la segunda venida de Cristo, o le predicamos sobre la condenación, le predicamos, hermanos, temas de familiares, ¿verdad? Porque a veces predicamos temas de familia, ¿sí? Temas de matrimonio.
y terminamos invitándolos a que se bauticen, hermanos. Imagínense. Y pues se bautizan creyendo que van a tener un excelente matrimonio. Se bautizan, hermanos, creyendo que ahora sí van a pertenecer a la iglesia verdadera, pero no tan, hermanos, ejerciendo la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Entonces ahí, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, para que si vamos a hablar del evangelio, si vamos a predicar el evangelio, debemos de asegurarnos, hermanos, que lo estemos haciendo conforme a las santas escrituras, hermanos. Porque pues hay tantas innovaciones, hermanos, que han surgido hoy día, ¿verdad?, en el mundo religioso. Y pues muchas veces nosotros, ¿verdad?, que venimos de ese mundo religioso, hermanos, pues muchas veces venimos a implementar cosas aquí dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos. Y eso pues hay que tener cuidado para que cuando bauticemos a alguien, lo bauticemos, hermanos, creyendo el evangelio, hermanos, basado en el mensaje del evangelio. Porque una de las cosas, hermanos, que debemos estar conscientes es que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Agradar a Dios, hermano. No podemos agradar a Dios sin fe. Ahora, si yo me bautizo, hermanos, si yo tomo mi bautizo sin fe, hermanos, en el evangelio, pues no puedo agradar a Dios, hermanos, con ese bautismo, hermanos. O sea, no puedo agradar a Dios, hermanos, con ese bautismo. ¿Por qué? Porque en ese bautismo, hermanos, no está Dios usando ese poder del evangelio en nuestras vidas, hermanos, porque no está de por medio de la fe en ese poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, lo que vimos, hermanos, acerca de lo que Jesús hizo y lo que Jesús sufrió, hermanos, lo que Jesús se angustió para poder cumplir el mandamiento, hermanos, de poner su vida y volver a tomar. Yo creo que eso, hermanos, haciéndose un poquito más de énfasis en eso, yo creo que debemos de darle mucho énfasis, hermanos, al Evangelio, a la muerte de Cristo, a lo que Él se angustió por nosotros, hermanos, y no solamente se angustió, sino que murió, ¿sí?, y resucitó, hermanos. Eh, si Él le dio, hermanos, si Jesús le dio mucha importancia a ese mandamiento por cumplirlo, hermanos, aunque como hombre, hermanos, Él oró y oró 3 veces, ¿eh? Las mismas palabras, hermanos, rogándole, ruego, súplica al Padre Celestial. Ahora, como que de parte de nosotros, hermanos, como dijéramos, hermanos, sería algo deshonesto, hermanos, de parte de nosotros, que no le demos la debida importancia, hermanos, a lo que Jesús hizo y a lo que Jesús logró, hermanos, para nuestra salvación, dándole prioridad a otros mensajes, hermanos, y no a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Usted y yo tenemos que hacer mucho énfasis, hermanos, en lo que Jesús hizo por nosotros. Ese énfasis, hermanos, está demostrado en la cruz. Fíjense que cuando preguntamos a las personas, hermanos, cuando andamos predicando el evangelio y le preguntamos a las personas qué es el evangelio, la mayoría de personas dicen, hermanos, que es la palabra de Dios. Otras personas dicen, pues es lo que ustedes andan haciendo, hablándole a la gente. De tal manera, hermanos, que no nos dan una respuesta acertada, hermano. Cuando le mostramos a las personas que el evangelio es lo que Jesús vino a hacer por nosotros, de morir, de resucitar, hermano, como hombre, como humano, porque siendo Dios tomó forma humana, y siendo como hombre, hermano, es nuestro mediador. Como hombre, aún así es uno de los 3 divinos. Y le mostramos a la gente, hermanos, que Él murió y resucitó. La gente se da cuenta, hermanos, que eso ya lo saben. La mayoría de las personas saben que Jesús murió. La mayoría de las personas saben que Jesús resucitó. Lo saben. ¿Y por qué lo saben? Bueno, lo saben, hermanos, porque aquí en México ya que se acostumbra, hermanos, la famosa tradición de Semana Santa. Y en esa tradición, hermanos, pues se ponen películas
de la vida de Jesús. Y pues ahí ven la historia, cómo es que Jesús vive y muere y resucita, ¿no? Lo sabe la gente. Pero lo que no sabe la gente, hermanos, es que ese es el poder, hermanos, de Dios, el poder que el Padre le dio a su Hijo para traernos salvación. Eso no lo sabe la gente. Entonces, pero cuando tú le muestras eso, la gente te dice, ah, sí, yo sé que ya Jesús murió. Sí lo sabes, sabías, pero no sabías que ese era el poder. Ese es el poder que Dios tiene para salvar. Ahora, cuando usted le pregunta si cree, hermanos, eso, si cree que Jesús murió, si cree que Jesús resucitó y que las personas más te dicen que sí, lo creen. Pero cuando usted le pregunta si saben cómo se obedece, hermano, la muerte de Cristo, cómo se obedece a la sepultura y cómo se obedece a la resurrección, la gente no sabe, hermano, cómo se hace eso. No sabe cómo se obedece. Y es ahí, hermano, donde vemos que se obedece, hermanos, a través del bautismo, hermanos. Sí. Si yo creo en la muerte de Cristo, yo debo de morir con Cristo en el bautismo. Si yo creo en la Amén. sepultura de Cristo, yo debo de ser sepultado con Cristo en el bautismo. Si yo creo en la resurrección de Cristo, yo debo de resucitar con Cristo en el bautismo. Ahí es la obediencia, hermanos, la obediencia al Evangelio. Por eso Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. Prediquen el Evangelio, prediquen el Evangelio. El que crea el Evangelio y lo obedezca, es decir, el que crea y se bautice, está hablando de obediencia, ¿no? No se trata solamente de creer el Evangelio, se trata de obedecerlo. Pero tampoco podemos obedecer, hermanos, si no creemos el Evangelio. Por eso fue que dijo, acuérdense, hermanos, aquel predicador llamado Felipe, mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo el eunuco, ¿eh? Y el predicador dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, si crees. Si no crees, no puedes ser bautizado. Así que, hermanos, cuando compartamos este mensaje maravilloso del Evangelio, hermanos, podemos asegurarnos de que la gente, hermanos, lo crea. Porque puede que prediquemos el Evangelio, hermanos, pero no, la gente no lo cree, hermano. Mucha gente no lo cree. Aunque digan que lo cree, te puedes dar cuenta que no lo cree, hermanos, porque muchas personas no quieren, no están dispuestos a cambiar. Me dijo una persona, hablando del arrepentimiento, me dijo una persona allá en Coatzacoalcos, no, dice, sí, yo no creo dice, que una persona tan mala, dice, nada más porque se arrepiente, Dios lo va a perdonar. No, yo no estoy de acuerdo. Pues yo le decía, bueno, es que lo que tenemos que ir a escritura no es para ponernos de acuerdo con Dios, ¿verdad? Es para aceptarlo o rechazarlo nada más. Son dos cosas, aceptar lo que dice la escritura o rechazar. No es de ponernos de acuerdo, si me pongo de acuerdo con lo que dice ahí o no, no se trata de eso. Yo creo que tenía mucho resentimiento aquella persona, este, por lo que me dijo, pero si usted predica el evangelio, hermanos, y la persona lo cree, usted puede bautizar. Si usted predica el evangelio, pero la persona no lo cree, no puede bautizar. Si usted no predica el evangelio y una persona, nada más porque usted le dio un estudio que no tiene nada que ver con el evangelio, pero le pide que lo bautice, usted no debe de bautizarlo. Antes de bautizarlo, asegúrese de que él escuche el evangelio para que el de Dios, hermanos, esté en acción en el momento del bautismo. Les platiqué otra ocasión, hermanos, en una clase me recuerdo que les platiqué de aquellos de que allá en Colima, que nos invitó el hermano Demetrio Hernández a predicar y llegamos a una casa a predicar una casa y hay una señora de visita. Y pues se le predicó a las personas de la casa y también a la visita. Y resulta que la que estaba de visita ahí, hermanos, aceptó bautizarse. Y se fue, quién sabe dónde vivía, porque tardó. De hecho, pensaba, no, ya ni bien, porque tardó mucho. Pero cuando regresó, hermanos, regresó ella con su ropa, porque se fue a buscar su ropa. Regresó con su ropa y venía, creo que su esposo y sus dos o tres hijos ahí. Todos venían con su ropa para bautizarse con ella. Todos venían a bautizarse, hermano. Pero lógicamente, para poder bautizar a los demás, su esposo y a sus hijos, tuvimos que, cada uno de los hermanitos que íbamos, hermano, agarramos a uno cada quien para, este, presentarle el evangelio, hermanos. Y presentamos el evangelio ya para bautizarlos.
Lo mismo pasó, el hermano Javier Islas le predicó a un matrimonio allá en Cancún, que fuimos a una campaña en Cancún, Quintana Roo. Y esta familia tenía dos hijos, dos jóvenes. Entonces, cuando ya nos íbamos a la playa, al mar, pues a bautizar, porque ya bautizaron en el mar. Estos jóvenes, pues también querían bautizarse. Pero lógicamente, para bautizarlos tuvimos que hablarle del evangelio, porque a ellos no se les habló cuando se le habló a sus papás, no se les habló a ellos, no estaban ellos. Pues ya cuando íbamos al bautismo, ya que también ellos iban y querían bautizarse, pero este, se les tuvo que hablar del evangelio, hermanos, para poderlos bautizar. Bien Amén, pudimos amén. bautizarlo nada más así, hermanos. Ah, ¿qué bautizar? Pues venga el bautismo, ¿ah? Pero no, hermanos, no podemos bautizar a personas sin creer el evangelio. Porque conforme a las Santas Escrituras, hermanos, no debemos bautizar a nadie sin creer el evangelio. Si crees de todo corazón, bien puedes, dice la Escritura. Hasta ahí vamos a dejar la clase, hermanos. Algunos comentarios que quieran añadir a la clase, algunas preguntas. Adelante, hermano. Pueden abrir su micrófono. Gracias, hermanito Orlando. No sé, ¿alguna inquietud, alguna aporte de algún otro hermano? Hermanito Pío, hermanito Roberto. Está muy claro todo la enseñanza, hermano. Le damos gracias a nuestro hermano por exponerla y pues definitivamente, hermanos, el compromiso que hemos contraído es grande. Que Dios nos ayude para poder nosotros mejorar nuestra forma de trabajar. Gracias, hermano Pío. Hermano Orlando, Adelante, hermano Adelante. Iván. sí, bueno, una de las cuestiones cuando uno predica el evangelio y como que sale de un compromiso, porque eso dice la palabra de Dios, ¿va? Si tú vas donde el pecador y le predicas y él, hemos salido como de una responsabilidad. Entonces, pero leyendo ahí en Segunda de Tesalonicenses, especialmente el verso 8, ahí como que le dice, ¿va? Uno, entonces ahí como que le plantea la situación, hay una responsabilidad para usted, que entiende el evangelio, y ahí dice clarito, ¿va? En llama de fuego a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. Ahí prácticamente le está hablando un poquito y es bien importante porque, y luego va la parte la otra pregunta que sí me gusta hacerlo es cómo quiere que le enseñe cómo se obedece el evangelio, ¿va? Entonces esa es la parte también importante para irlos guiando para que ellos vayan tomando la decisión, ¿va? Y eso pues nos ayuda a nosotros prácticamente a ir saliendo de toda aquella persona que de nuestro mundo. Como dice claramente, a todo el mundo que nos rodea, es bien importante tenerlo en cuenta, ¿va? Que nosotros a veces podemos tener gente cercana y que nunca le hemos hablado, pues también corremos riesgo, Sí, sí. ¿verdad? Corremos riesgo y a veces no pensamos en eso. Si una persona dice, no, yo estoy bien, yo siempre lo tomo como, o cuando salimos a predicar, para no entretenerlos también, y me dice, mire, yo creo más en la filosofía, entonces yo comprendo de que eso, eh, yo soy un sembrador, ¿va? Y que siembro la semilla y la semilla es el evangelio. Y yo Sí. realmente detecto que es un campo que está ocupado, está sembrado, hay otra filosofía, ya hay otra idea, entonces no me voy a entretener porque sería perder tiempo con él. Porque sí, a veces yo he visto personas que les gusta armar esas pláticas. Y yo ahí donde yo ahí no tengo, realmente la función de nosotros es el evangelio. Y seguir adelante, pues hay que pasar porque la Jesucristo nos dijo que íbamos a encontrar a esas personas. Entonces ese es el trabajo, ¿verdad? El trabajo que nosotros hacemos. Y no entretenernos en personas que tienen otras ideas, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros para ir como eliminando quién realmente
es un Recordemos la campo prioridad. fértil. Recordemos la prioridad. La prioridad está en el Evangelio. Gracias por Amén. tu hermano. Amén. Amén, hermanito Iván, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien. A mí en lo personal me llamó mucho la atención, hermano, el estudio de la tarde de hoy acerca de el poder de Dios. Y me puse a buscar aquí varios pasajes donde menciona el poder de Dios y va muy encaminado con el Evangelio. Amén. Hay muchas citas bíblicas donde el poder de Dios va a la par con el Evangelio. Es decir, evangelizar es el poder de Dios. Ahí está. Muchas veces nosotros creemos que el poder de Dios está en calmar la tormenta, en sanar los Sanidad enfermos. divina, muchas Exacto. sanidades, ¿no? Sí, bueno, el Señor lo vemos en Marcos, que Él tiene el poder sobre la naturaleza, sobre los espíritus, Él tiene el dominio sobre las enfermedades, todo este tipo de situaciones, pero realmente el poder de Dios lo pude entender un poco más esta noche, hermano, muchas gracias. Sí, está en la salvación, poder de Dios para salvación, y nos lo dicen en diferentes pasajes, mientras usted enseñaba, lo estoy buscando aquí. Es muy Excelente, ¿verdad? Primera de Corintios 1:18, Segunda de Corintios 2:5, Primera de Pedro 1:5, Segunda de Corintios 13:4. Hay más. Excelente. Muchas gracias. Amén. Gracias, entonces, Samuel. Bueno, vamos a pedirle el favor al hermanito Hugo, si nos despide en oración, es tan amable. Buenas noches, hermano. Adelante, hermano Hugo. Conecta su micrófono, hermano Hugo. Anda, excelente. Ya, ahora sí, ya. Gracias, hermano, muchas gracias. Sí, está muy claro la enseñanza, hermano Orlando, sí. Gracias por la enseñanza del Evangelio de Cristo, ¿no? Oremos entonces, oremos. Padre bendito, Padre amado, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos las gracias, Santísimo Padre, por habernos permitido reunir acá un pequeño grupo de tus hijos. Estamos acá aptos, Padre. Estamos al frente, Padre, para salir adelante en la batalla y para poder, Padre, anunciar el Evangelio de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, a todo el mundo, Padre, que es el gran mandamiento que nos dio tu Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros, para que todo el mundo, Padre, oiga el Evangelio y también puedan así arrepentirse y puedan salvarse, Santísimo Padre. Gracias, Padre, por todas las bondades que nos das. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por cada uno de nosotros, Santísimo Padre. Perdona nuestras faltas, nuestras deudas, nuestros pecados, Padre. Igualmente también te pedimos por aquellos hijos tuyos que están enfermos de salud física, Padre, te rogamos por ellos también. Enfermos también espiritualmente, igualmente también te rogamos por ellos, que tomen su ánimo mediante nosotros para darle ánimos también a aquellos hijos tuyos, hermanos nuestros que se sienten mal espiritualmente. Para eso estamos nosotros también, para poder apoyarlos, Padre, para poder animarlos, como dice en tu santa palabra, animaos unos a otros. Te lo pedimos todo esto en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén, hermanito, muchas gracias. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Gusto verle, hermano. Gracias, hermano. Bendiciones con todos. Saludos a Dios todos. bendiga. Dios les guarde a todos, hermano. Amén. Bendiciones. Para usted y toda su familia. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hermano Pío, Igualmente, bendiciones. Pío. Saludos. Bendiciones. Hermano Nicolás, Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, gracias. Buenas noches, hermanito Roberto. Buenas noches, hermano Iván. Bendiciones para todos, hermano. Orlando, hermanito. Buenas Amén, noches. gracias. Bendiciones, hermanos.